queridos jóvenes, vamos a terminar hoy día viendo lo de la semana pasada, como les decía. Terminamos de ver la guía final como repaso para la prueba que vamos a tener durante esta semana. Recordar que esa prueba, como les decía, es una prueba que se completa a través de Betel y que de alguna manera tienen toda la semana para poder hacerla, pero no la dejen a última hora, ¿ya? Entonces, movimiento rectilíneo, repaso, ¿ya? Movimiento. Definición de movimiento es cambio de posición con respecto al tiempo. Importante saber eso, no olvidarlo, ¿ya? Es la definición más acertada de todas, ¿sí? La posición es la ubicación del objeto en el espacio y cuando nosotros observamos que esa posición cambia en un lapso de tiempo, estamos frente al movimiento. Trayectoria es la línea que dibuja en el plano un objeto al desplazarse. O podríamos decirlo también de otra manera, el conjunto de puntos que un objeto recorre a través de su movimiento en el tiempo. ¿Bien? Después, distancia recorrida. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria entre dos puntos pertenecientes a la misma. ¿Ya? Distancia entre dos puntos de la trayectoria, medida sobre la trayectoria. Es como quien dice medir la longitud de la trayectoria entre dos puntos, entre dos posiciones. La rapidez. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que el objeto le toma en recorrerla. Si vemos por acá, tenemos dos fórmulas. Estas dos fórmulas son lo mismo. La fórmula de la derecha es una forma abreviada o una forma simplificada de escribir exactamente lo que aparece aquí a la izquierda, ¿ya? La rapidez, distancia final menos inicial, dividido en tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que no son necesariamente inicial y final respecto de toda la trayectoria, sino que de los puntos analizados, ¿ya? Ya entienden ustedes bien cómo se hace eso. Hay uno principal y uno posterior. Al, al posterior es el final y el principal, o sea, el del comienzo es el inicial, ¿bien? El cero. Vamos a ver el desplazamiento. En cuanto al desplazamiento, es el vector que se traza entre dos posiciones y su magnitud equivale a la longitud de la recta entre estas dos posiciones. Usted tiene el dibujito, usted hace una línea que una pasando por sobre lo que sea, las dos posiciones. Y ahí usted tiene el desplazamiento. Y la magnitud del desplazamiento es lo que calculamos con el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan bien de eso? Sí. Sí, perfecto. Velocidad. Desplazamiento dividido tiempo. Es como la rapidez, pero en este caso no usamos la distancia recorrida para calcularla, sino la longitud del desplazamiento. ¿Ya? Nosotros vamos a calcular solamente la magnitud de la velocidad. En tercero medio, aquellos que deseen ir al electivo de física, que me imagino son todos ustedes, van a poder ver lo que es la velocidad, Vale. ¿bien? Pero velocidad, verdadera velocidad, ¿ya? No quiere decir que vayamos a dar un paseo en un Fórmula 1, pero vamos a analizar la velocidad y vamos a entender bien de qué se trata, ¿bien? Entonces, ese sería el vector velocidad. La fórmula es, fíjese, lo mismo que teníamos en la rapidez, pero aquí dice delta R. Eso representa el desplazamiento y tiene flechitas. Nosotros vamos a aprender a calcular, aprendimos a calcular, ¿cierto?, la magnitud de esto. Después, vamos a ver directamente cálculo de la magnitud de la velocidad media en cada tramo. Tendríamos esos dos tramos, el V01 y el V27, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos podido calcular los desplazamientos entre esas dos posiciones? 0,1 y 2,7. Entonces, con los desplazamientos, usted divide en el tiempo y encuentra los resultados. ¿Lo habíamos logrado hacer la clase pasada o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ahora Ahí vamos no a ir encuentro mi Word, con... yo no encuentro el Ahora, lápiz. ¿no encuentra lápiz? Ah, qué terrible. Entonces, mire, Ah, ya lo nos encontré. quedaba, creo, solamente una parte de esto, que es la parte final, ¿ya? La parte final. A ver, ahí sí, ahí sí. En este caso, determinar el desplazamiento total y la velocidad media total. Cuando nosotros hablamos de velocidad media, recuerde que había aparecido dos veces, había aparecido como dos conceptos de rapidez y de velocidad. La rapidez instantánea y la rapidez media. La rapidez instantánea es la que uno puede leer en un instrumento. En un instrumento como el velocímetro del auto, aparece
la velocidad instantánea, la rapidez instantánea. En este caso, la velocidad instantánea y la rapidez instantánea coinciden, ¿sí? La rapidez, recuerde que no es un vector. La velocidad sí es un vector, pero la magnitud de la velocidad instantánea es igual que la rapidez instantánea, ¿bien? Cuando hablamos de media, hablamos entre dos puntos distintos. La rapidez instantánea viene a hablar de un punto en concreto. Mi rapidez cuando pasé justo por este lugar era de 27 metros por segundo. Eso es la rapidez instantánea. Cuando hablamos de rapidez media, hablamos cuando contemplamos dos puntos. Por ejemplo, aquí decimos desplazamiento entre la posición cero y final y entre velocidad entre la posición cero y final. La posición cero es esta y la final es esa que está por allá. Entonces, claramente son posiciones muy separadas, muy distintas. De hecho, entre cualquiera dos de estas que ustedes ven acá, yo la rapidez que calcule va a ser rapidez media, ¿sí? Bien, jóvenes. Pregunta inteligente, ¿ya? Vamos a colocar la vista de los participantes ya para ver exactamente quién es el que es capaz de responder esta pregunta inteligente e interesante, ¿ya? Pregunta inteligente e interesante. Vamos a repartir décimas entre la gente que está aquí, ¿ya? Eh, a ver, ¿cómo podríamos hacer este juego? Hay un botoncito que ustedes tienen y que dice levantar la mano, ¿cierto? Hay un botoncito que tienen ustedes que dice levantar la mano. ¿Lo pueden comprobar, por favor? Ahí Martina Saavedra levantó la mano, ¿ya? Y Montserrat Rojas también levantó la mano. Están levantando sus manitos, ¿cierto? Voy a mirar aquí el listado de los participantes en algún lugar. Creo que sale quienes han levantado la mano. Participantes. Aquí están los que levantaron la mano. Perfecto. Entonces, ya, vamos a bajar sus manitos. Entonces vamos a bajar la manito. Ya, perfecto. Entonces, no levanten la mano todavía, ¿ya? Vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a hacer la pregunta. Ustedes lo piensan y cuando crean que tienen su respuesta, levantan la mano, pero levantan la mano así como a hacer clic, levanté la mano. ¿Se entiende? Y tendrán una oportunidad de contestar y en esa oportunidad que yo les voy a dar, ahí ustedes van a ver si pueden ganar sus décimas o no. ¿Bien? Entonces, primera pregunta interesante, pregunta número 1. Entre la distancia recorrida y el desplazamiento, ¿cuál puede ser más grande que el otro y por qué? Entre la distancia recorrida y el desplazamiento entre dos puntos, ¿cuál puede ser más grande que el otro y por qué? Piensen, piensen, piensen. Ahí. Ya, me enredé, pero Ya, usted dice que el desplazamiento se traza con una línea recta y por eso podría ser más corto que la distancia recorrida. Y lo que usted dice es verdad. Geométricamente, la distancia más corta entre dos puntos es representada por la línea recta. Y en este caso, el desplazamiento representa la línea recta. ¿Bien? Entonces Isabela se gana una décima. ¿Bien? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿En qué condición la distancia recorrida iguala al desplazamiento? ¿Cómo tiene que ser la trayectoria para que la distancia recorrida iguale al desplazamiento, la magnitud del desplazamiento? Ya. Eh, no hubo, no hubo una respuesta. Les comento. Cuando la trayectoria es rectilínea, la distancia más corta entre dos puntos de una trayectoria rectilínea va a ser también una línea recta. Por lo tanto, en ese caso, la distancia más corta representa el desplazamiento y va a ser coincidente con la distancia recorrida. La magnitud del desplazamiento y la distancia recorrida van a ser iguales solamente en una trayectoria rectilínea. Bien. Eh, Vamos a continuar, ¿cierto?, el análisis del gráfico y después vamos a hacer algunas preguntas más, ¿ya? Eh, Acá en este caso vamos a ver lo siguiente, vamos a determinar el desplazamiento total. Cuando nos piden desplazamiento total, uno tiene que ver la posición inicial y la posición final, ¿sí? Entonces aquí en este caso vamos a tratar de hacer una anotación, ¿ya? Un dibujito, aquí hay un dibujito. Entonces vamos a hacer la rayita, ¿ya? No sé si puedo correr esto. Ah, qué lindo lo pude correr. Entonces, si usted se fija, la exposición inicial es esta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trazar una línea más o menos por ahí, ¿cierto? No soy muy bueno haciendo líneas en esto. Para abajo.
¿Ya? Ahora, la posición final es esta. Entonces yo voy a empezar por aquí y voy a empezar a hacer las líneas hacia el lado con la finalidad de encontrarme con lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Entonces fíjese, aquí tenemos eso, y me puede salir horrible, pero lo voy a intentar, ¿cierto? Hay que trazar una línea de aquí hasta acá que represente el desplazamiento entre estas dos posiciones, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Salió horrible, pero salió. Si usted se fija, formó un triángulo horrible, pero formó un triángulo que es rectángulo, ¿cierto? Entonces aquí lo que usted debería hacer es calcular el desplazamiento de la siguiente manera. Contamos cuánta distancia hay en este caso. Recuerde que cada cuadrito en este gráfico era de 100 metros y en la parte de abajo, ¿ya? Para tener la distancia de los catetos, ¿cierto? Aquí sería el cateto número 1. Qué horrible, mi letra en persona no es ni la mitad, o sea, esto no es ni la mitad de lo que yo hago en persona, ¿cierto? ¿Ya? Cateto 2. Y el desplazamiento representaría entonces la hipotenusa. Mire qué linda, qué horrible salió. Entonces, intentemos calcularlo, ¿ya? El cateto 1, cateto 2, la hipotenusa que sería el desplazamiento, ¿sí? Tendríamos cateto 1, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Valdría entonces 700 metros. Luego tendríamos el cateto número 2. Vamos a contar con cuidado, ¿ya? Aquí llegó Martí Saavedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pero me perdí la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Bien? 25% serían 2.500 metros. Bien, con esos dos datos ya podríamos entonces calcular lo que es la distancia en línea recta desde el comienzo hasta el final, el desplazamiento. Bien, vamos a borrar todos los dibujos. Perfecto. ¿Ya? Intenten calcularlo ustedes, por favor. Ah, Si Willy tuviese su cuaderno en donde anotó las fórmulas, Willy lo podría hacer. ¿Cómo fue eso? Usé otro cuaderno la semana pasada, pero como que ahora tengo otro cuaderno para anotar y como que ya no sé dónde está su cuaderno. Oh. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, es decir, a la cámara. Entonces, yo creo que todos en este momento pueden ver que todos pueden ver aquí la pantalla, ¿cierto? La cámara, ahí está la calculadora, ¿se alcanza a ver? Entonces, la distancia vertical que se veía en el gráfico que medimos de 700 metros y la otra, la distancia horizontal, es 2.500 metros. Esto es plano, ¿ya? Es plano, no es que haya, en este caso está mirándose desde arriba nomás, ¿ya? Entonces colocaríamos 700 al cuadrado más 2.500 al cuadrado y obtendríamos el resultado preliminar. Y esto hay que extraerle la raíz. Para poder extraerla, vamos a hacer lo siguiente. Fíjese que colocamos el botón de raíz y luego colocamos aquí ANS, que va a copiar esta respuesta ahí arriba, ¿cierto? Y ahí tendríamos el desplazamiento, ¿ya? No se alarmen, ahí está Benjamín Carrasco entrando. No se alarmen, por favor, con ese número horrible que aparece aquí. Veámoslo con cuidado. Dice 2.596,15. ¿Qué quiere decir esto? Es 2.596,15. ¿Bien? Y como estaban las distancias todas en metros, estos son 2.596 metros. Entonces, 2.596 metros. ¿Bien? Sí me había dado. Le vamos a poner como a 15 igual. No es tan relevante, pero lo vamos a dejar igual ahí ya. Entonces, el desplazamiento, es decir, fíjense, el delta R entre la posición 0 y final, vendría a ser igual a 2.596,15 metros. ¿Ya? Ahí se quedó más escondido. Entonces, para poder determinar la magnitud de la velocidad media entre los intervalos 0 y final, deberíamos hacer lo siguiente. ¿Ya? La velocidad media
o la velocidad en el fondo vienen representadas con ese signo, ¿ya? Cuando se habla de velocidad media, tiene dos índices, porque representa las dos posiciones. Cuando uno habla de la rapidez instantánea o de la velocidad instantánea, tienen un solo índice, entonces cero y final. Si uno le pone V0, está hablando de la rapidez inicial. Si uno le pone VF, es la rapidez final. En este caso es la rapidez media entre estas dos cosas, ¿ya? La velocidad media. Aquí llegó Amaro Bahamonde. Y le vamos a poner, yo le voy a poner eso así, porque como es un vector y estamos indicando que es solo la magnitud, vendría a ser igual a desplazamiento entre la posición cero y final, ¿sí? Pero solamente la magnitud y dividido entre su tiempo, ¿ya? La notación en este momento se ve un poco diferente, pero no es nada distinto de lo que tenemos que hacer. Para poder calcular esto, ¿ya? Este desplazamiento ya lo pudimos medir, es 2596,15 metros. Y el tiempo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si vamos a la tabla, si vamos a la tabla, nos va a decir lo siguiente. Decimos tiempo final menos tiempo inicial. 718 menos 0 sería 718 segundos. ¿Ya? 718 segundos. Entonces aquí colocamos dividido en 718. ¿Ya? 718 segundos. Y luego tendríamos que dividir. Fíjese que yo ya tengo el número total aquí en la calculadora, pero voy a escribir ese. Para que no tengamos ninguna diferencia, voy a escribir exactamente hasta el 15. 2596,15 dividido en 718 segundos. Y ahí tendríamos el resultado. 3,6 metros por segundo. ¿Bien? Le voy a poner 3,62. Si se fijan aquí, es 3,61, pero el que estoy quitando, porque hago el corte aquí, ¿cierto? El que estoy quitando es un 5, entonces voy a dejar 3,62. ¿Bien? Rapidez media total, velocidad media total, perdón, es 3,62 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, para nuestros distinguidos teleaudientes, ¿cierto? Telespectadores, lo que nosotros vamos a hacer dentro de la semana ahora es la evaluación sumativa de los contenidos que hemos visto hasta ahora relacionados con el movimiento. Entonces, para eso vamos a subir la prueba de Betel. Hoy día a las 5 de la tarde la prueba ya debería estar 100% lista y les proponía que pudiéramos hacer una reunión extra en algún momento de la semana porque todo el mundo de repente tiene alguna duda o pregunta o a veces se siente más como en calma si hay una compañía que le puede de alguna manera suministrar una ayuda, ¿sí? En ese caso, yo lo que haría sería conectarme para responder sus dudas a una determinada hora, estar Ujú. 100% disponible para determinar sus dudas, ¿cierto? Miércoles o jueves a una hora que a ustedes les parezca bien. Profe, ¿Mm? para hacer la prueba hay que, si uno la empieza, la tiene que terminar en el mismo momento que la empieza o puede ir terminándola durante los días. Muy buena pregunta. La verdad, nunca he hecho una prueba con estas características. Lo que sí tengo entendido es que se puede comenzar en cualquier momento entre los días que yo deje disponibles para ello, es decir, de lunes a lunes. Y que idealmente usted debiera, o sea, pienso yo que no se puede dejar a la mitad. Creo Ajá. que habría que contestarla toda de una sola vez. Así que tendrían que tener como un momento de tranquilidad para poder contestarla sin interrupciones y sin de principio a fin. No me va a dar un paro. Ah, no, no, por favor, no muera. Entonces, esa es la situación, ¿bien? Chiquillos, ¿dudas o preguntas? Me parece que No, todos profe. quedaron... No, nada, me Oh, qué parece bueno. que... Estaba Muy bien, me hablando cuando parece que terminó todos la clase. quedaron... Ok, voy a Profe, no tomar una entendí. última captura de pantalla, ¿cierto? Donde aparezcan todos ustedes los que están aquí conectaditos para poder pasar la lista, ¿ya? Apreciados jóvenes, si gustan, se pueden retirar
¿ya? Yo voy a dar por finalizada esta clase. El que quiera permanecer aquí y quizá conversar un ratito, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, la clase se ha terminado. Vayan a terminarse de servir su desayunito, quizá en algunos casos, ¿ya? Prepárense para la siguiente clase. Vamos a detener la grabación.